hice lo que todo emprendedor al inicio tenía que hacer y sentí todo lo que siente al inicio un emprendedor, ¿no? Inestabilidad, incertidumbre, miedo, confusión, conflictos internos, mucha duda, inseguridad. Entonces, pero al mismo tiempo sabía de que si yo no atravieso esos problemas, iba a ser infeliz toda mi vida, ¿no? Entonces, cuando dependes de alguien más, no te enfocas necesariamente en los resultados. Normalmente puedes culpar a los demás por lo que te pasa a ti. Entonces puedes decir mi jefe es malo, el país está mal, los beneficios no son tan buenos como me gustaría. Entonces estás con esa mentalidad que estás más en el efecto que en la causa, ¿no? Sin embargo, cuando eres emprendedor, tienes que asumir que todo lo que piensas, todo lo que haces, todo lo que decides va a impactar directamente tus resultados, ¿no? Personas que entiendo que no tienen la mente entrenada y la conciencia suficiente para entender de que son responsables por todo lo que les sucede, ¿no? Ponte que pones un negocio y al primer mes te estafan y te quitan todo. Entonces lo primero que va a entender el empresario, el emprendedor va a decir, fue culpa de ellos, ¿por qué la gente es mala? ¿Por qué esto me pasa? Cuando leí ese primer libro de programación neurolingüística es que sentí como que había una fluidez de energía libre dentro de mí, ¿no? Es como que me sentía con mucha energía, muy vivo. Es como que mi espíritu estuviera vivo en ese momento, ¿no? Como que algo me decía, esto es, ¿no? Entonces, la neurolingüística es la tecnología de éxito número 1 en la actualidad. Y te digo esto porque no hay persona de éxito en el mundo que no haya programado su mente inconsciente para lograr lo que quiere. Funden objetivos con estados, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo? Ser más feliz. ¿Cuál es tu objetivo? Sentirme libre. ¿Cuál es tu objetivo? Sentir más paz. Y esos son estados emocionales. De hecho, tú puedes obtener eso ahora si es que tú decides hacerlo. Tengo miedo a estar viejito y estar aburrido de mi vida, insatisfecho, arrepentido por todo lo que no hice. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos un gran invitado. Tenemos a Fabián Tejada, Master Trainer en Programación Neurolingüística, conferencista internacional, coach, autor de un libro de desarrollo personal que es uno de los mejores que van a poder leer. Fabián, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación y poder tenerte acá. Gracias, más bien gracias Carlos por darte el tiempo y podamos coincidir en esta entrevista que vamos a tener ahora. Perfecto. Fabián, un poco para las personas que no te conocen, ¿quién es Fabián Tejada? Fabián Tejada es un apasionado por las tecnologías de cambio, transformación y éxito. Viene estudiando ya más de 12 años o buscando encontrar las técnicas, digamos, los secretos del éxito, ¿no? Que mucho tienen que ver con la programación mental. Entonces, Fabián Tejada ha viajado por el mundo, se ha entrenado con los mejores y con las leyendas en lo que es tecnologías de cambio y transformación como PNL, hipnosis, y todo lo que tenga que ver con ciencias de la mente, ¿no? Entonces, hemos venido desarrollando ese trabajo y estamos muy felices por los resultados que tenemos. Perfecto, y justo vamos a entrar a esa parte de tu negocio como tal, que es el tema de la programación neurolingüística y todo lo que haces. Pero me gustaría, antes de llegar a esa parte, saber en qué momento Fabián Tejada toma la decisión de ser emprendedor, empresario. ¿En qué etapa de tu vida te diste cuenta de que lo tuyo no era hacer como que la línea de carrera corporativa, ¿no? Donde puedes escalar y puedes llegar a un puesto gerencial, y decidir a ser emprendedor o trabajar de manera independiente en la unidad de negocio que tienes? Muy bien. De hecho, es una historia bien curiosa, ¿no? Porque cuando yo soy ingeniero industrial de profesión, más de 7 años en todo lo que es la industria de construcción y minería. Entonces llega el momento en donde no me sentía bien con lo que estaba haciendo, no me proyectaba. 40, 50 años actuando como ingeniero, me iba muy bien, estaba estable, había adquirido un departamento, estaba a punto de casarme. O sea, todo lo que se supone que tenía que salirme bien, me estaba saliendo bien. Okay. Llega un momento en donde yo de cierta forma empiezo a sentirme como algo conflictuado. Digo, ¿es esto lo que quiero hacer toda mi vida? Y en ese afán de querer buscar mi propósito, en ese afán empiezo a probar cosas. Pero no es que cambio el emprendimiento directamente, sino que, por ejemplo, en ese momento que estaba un poco confundido en qué es lo que iba a hacer para toda mi vida, decido de cierta forma renunciar y encontrar otro trabajo, ¿no? Vale. Busqué otro trabajo y en ese otro trabajo duré
2 meses entré incluso como gerente comercial y de contratación. O sea, estaba muy bien en esa parte, pero no sentía que esto era lo que yo tenía que hacer. Luego, después de eso, coloco ya una empresa con mi amigo que ofrecía servicios a la construcción y a la minería, ¿no? Nos fue muy bien en los 2 primeros años, facturábamos más de 7 dígitos. Bueno. Técnicamente nos iba muy bien, ¿de acuerdo? Pero todavía sentía que esto no era lo que yo tenía que desarrollar. Y en esa transición yo decido irme a Canadá porque sabía que me faltaba estudiar una maestría. Siempre quise estudiar un MBA. Entonces me fui a Canadá, a Toronto, a estudiar una maestría y digamos, a los 7, 8 meses de iniciar esa maestría es cuando de pronto encuentro un libro de programación neurolingüística y eso es lo que empieza a zamaquear mi mundo, ¿no? Es como que quizás es esto lo que debo desarrollar y ahí es cuando tomo las decisiones adecuadas, tomo los riesgos, salgo de mi estabilidad, salgo de mi seguridad. Tenía mucho miedo de qué pasa si me va mal, si no funciona mi inversión, no tenía el dinero para poder afrontarlo. Entonces, hice lo que todo emprendedor al inicio tenía que hacer y sentí todo lo que siente al inicio un emprendedor, ¿no? Inestabilidad, incertidumbre, miedo, confusión, conflictos internos, mucha duda, inseguridad. Entonces, pero al mismo tiempo sabía de que si yo no atravieso esos problemas, iba a ser infeliz toda mi vida, ¿no? Entonces, es cuando yo decido regresar a Lima, hablo con mi novia en ese entonces, que ahora es mi esposa, y decirle, mira, tengo este plan y bueno, ahí es cuando me encamino porque dije, bueno, tengo que empezar en alguna parte y ahí es cuando inicié mis estudios de PNL en Estados Unidos y luego en Inglaterra y luego tratar de formar toda la escuela que tenemos ahora, ¿no? Wow, qué loco. Y has tocado algo muy importante porque me comentas que al inicio tú hiciste como que la carrera tradicional, ¿no? Llegaste a tener buenos puestos, ganabas sí, dinero. De hecho me iba muy bien, quinto superior, mejor estudiante de la ciudad de Arequipa, participé en Campeonato Nacional de Matemáticas, fui deportista destacado, selección nacional a los 16 años. Wow. Entonces, de hecho que me iba muy bien con todo lo que se supone que tenía que hacer, pero algo en mí me decía, no, eso no es lo que tú debes estar desarrollando si no es lo otro, ¿no? Qué loco. O sea, tú sentías que tenías, entre comillas, el éxito que para la sociedad representa, pero tú internamente te sentías infeliz. Sí. Siempre. En ese momento, me acuerdo incluso en la universidad, cuando yo estaba ya finalizando la universidad, en los últimos años habían estas postulaciones para trabajar en las minas, ¿no? Entonces, si yo estaba en el quinto superior, era uno de los mejores estudiantes también de mi carrera, entonces siempre me invitaban para ir a una mina y cuando uno está en Arequipa, trabajar en mina te soluciona la vida, ¿no? Claro. Estás ganando utilidades, 18 sueldos cada año, estabilidad, ganas bien, vives cerca de la familia, teníamos una mina cerca que es Cerro Verde, entonces era como que, pero no quiero eso, algo en mí me decía, no quiero eso, entonces yo mismo me autosaboteaba y no quería entrar a esos lugares y de hecho no entraba justamente porque yo muy en el fondo no quería entrar, ¿no? Yo sabía que había algo más para mí afuera y tenía que descubrirlo, ¿no? Wow, qué loco porque yo veo, ¿no? Que hay muchas personas, amigos, incluso yo también en su momento, a veces aspiramos a ese objetivo que la misma sociedad nos pone, ¿no? Que es, o sea, ser destacado en los estudios, ser un buen profesional, tener un muy buen trabajo, ganar muy buen dinero y, entre comillas, con eso eres feliz. Tú lo tuviste y por ende dijiste que tú particularmente no te sentías satisfecho, no te sentías completo y trataste de buscar cosas más. Ahora, en este caso, para tratar de entender un poco, ¿tus papás son emprendedores también o son las personas que también hicieron el camino tradicional? No, mi mamá y mi papá siguieron el camino tradicional. Mi mami trabajó por más de 45 años en el Banco de la Nación. Mi papá también trabajó por más de 20 años en un instituto de salud para el Estado. Entonces, yo no tenía esa referencia de emprendimiento dentro de mi familia. Todo lo tuve que ir descubriendo en el camino, ¿no? Okay. De hecho, yo me acuerdo cuando yo estaba dentro de la universidad, tercer año, cuarto año de la universidad, yo decía, mamá, yo quiero trabajar en un banco, como tú, ¿no? Entonces, como que mi mamá miraba y me decía, no, tú no quieres hacer eso. Y le decía, sí, quiero tener la estabilidad que tú tienes, claro. y no. Pero estaba con ese chip en ese momento, ¿no? Claro, qué loco, ¿no? Porque a ese de pequeño siempre aspiramos a ser a papá o mamá. Sí. Indirectamente. Y llegando a esa pregunta que me parece clave, hoy por hoy, por ejemplo, lo mismo que te pasó a ti, ¿cómo transicionas o cómo rompes ese esquema de decir, ok, toda mi familia ha venido siendo dependiente, que obviamente han crecido financieramente de esa manera, y yo quiero ser la oveja negra y quiero ser emprendedor? ¿Es tan sencillo como decidirlo o hay patrones que te amarran a como que a ser dependiente? No, de hecho que vas a tener patrones que te amarran como dependiente, ¿no? Porque incluso cuando nosotros estudiamos cómo evolucionamos en conciencia,
primero, todos nosotros en algún punto tenemos el chip de dependientes. Entonces, en niveles de conciencia es el valor nivel 4, ¿no? Si tú quieres el nivel de conciencia 5, que es más un chip o una mentalidad de emprendimiento, es, digamos que la mentalidad es diferente, ¿no? Cuando tú estás en una mentalidad... cuando dependes de alguien más, no te enfocas necesariamente en los resultados. Normalmente puedes culpar a los demás por lo que te pasa a ti. Entonces puedes decir, mi jefe es malo, el país está mal, los beneficios no son tan buenos como me gustaría. Entonces estás con esa mentalidad que estás más en el efecto que en la causa, ¿no? Sin embargo, cuando eres emprendedor, tienes que asumir que todo lo que piensas, todo lo que haces, todo lo que decides va a impactar directamente en tus resultados, ¿no? Entonces, de hecho, que tuve que hacer esa transición de mentalidad, ¿no? Y una de las cosas que también me ayudó, porque yo me acuerdo lo primero que cuando aprendí PNL avanzado con Timeline Therapy, lo primero que trabajé fue la culpa, ¿no? Porque tú no puedes hacer la transición de dependiente a independiente si tienes mucha culpa en ti. Y específicamente porque la culpa te hace sentir no merecedor y te hace sentir de que no puedes, no eres suficiente, no mereces ser feliz, no mereces ganar más. Entonces tuve que trabajar muchísimo la culpa o liberarme con técnicas como Timeline Therapy para recién poder hacer la transición, ¿no? Entonces, definitivamente tienes que cambiar la mentalidad y la tuve que buscar afuera, ¿no? Y qué fuerte, ¿no? Porque tú ahorita has tocado, creo que una realidad, creo que de la mayoría de personas que siempre buscamos un culpable para todo. No me fue bien en este negocio porque, no sé, porque mi cliente no me pagó, o porque las condiciones, o porque la política, o no sé, no fui emprendedor porque mis papás no me apoyaron. O... Siempre tenemos un culpable, pero nunca nos hacemos responsables de nosotros mismos. Y lo que comentas hace sentido porque puede venir justamente de un patrón donde todo el mundo siempre ha buscado un responsable y por lo tanto tú también repites lo mismo. Así es. Y eso es importante entenderlo, ¿no? Una de las técnicas que nosotros enseñamos a los alumnos, de hecho, el 80% de mi comunidad de PNL, que es la más grande de Latinoamérica, son emprendedores y empresarios. Y entonces es como que ellos tienen que entender o aprender esa nueva mentalidad, pero no es simplemente aprenderla o repetírsela conscientemente, sino trabajarla y reprogramarla, ¿no? Y muchas veces sí tenemos que liberar emociones negativas como miedo, culpa, vergüenza, que son lo que limita a las personas a que puedan hacerse responsables por todo lo que les sucede. Y además, elevar un poco su conciencia, porque tú no puedes... Hay personas que entiendo que no tienen la mente entrenada y la conciencia suficiente para entender de que son responsables por todo lo que les sucede, ¿no? Ponte que pones un negocio y al primer mes te estafan y te quitan todo. Entonces, lo primero que va a entender el empresario, el emprendedor va a decir, fue culpa de ellos, porque la gente es mala, porque esto me pasa a mí. Y no necesariamente es así. Tú has atraído ese tipo de personas y has permitido que esto te suceda porque tú tienes programas que han permitido eso, ¿no? Además, si lo aplicamos y entendemos cómo funciona la física cuántica, entendemos que nuestros pensamientos y emociones crean nuestra realidad. Las emociones atraen a las personas con las que compartimos el tiempo. Por tanto, digamos, desde todo contexto, perspectiva, nosotros creamos nuestra realidad todo el tiempo y somos responsables por lo que nos sucede. Y eso es bastante importante. Una de las cosas que explico en el libro lo explico de forma cuántica, psicológica, biológica, de que nosotros realmente estamos creando nuestra realidad, ¿no? Entonces, entender eso requiere trabajo. Yo sé que mucho se habla de esto, de que tienes que ser responsable, pero muy pocos lo entienden porque no tienen la conciencia para hacerlo, Exacto. ¿no? Pasa que lo que tú comentas es cierto porque... Como tú dices, el concepto está, pues el nivel de conciencia para entenderlo a veces está es un poquito más profundo, ¿no? Sí. Y es donde justamente creo que vas por etapas y vas descubriendo esto para, al menos como para ir entendiendo conceptos básicos y luego como que ya creo que vas entendiendo qué tan profundo puede llegar a ser esto. Así es. Y en esta parte del PNL tú me dices, ok, descubres el PNL en esta búsqueda de insatisfacción, esta sensación de que, pucha, no me encuentro. Y cuando descubres el PNL, ¿qué es lo que descubres? O sea, ¿qué ves ahí como potencial? ¿Y cómo luego esto se transforma en una unidad de negocio para ti? Lo primero que me pasó a mí es que cuando leí ese primer libro de programación neurolingüística es que sentí como que había digamos, una fluidez de energía libre dentro de mí, ¿no? Es como que me sentía con mucha energía, muy vivo. Es como que mi espíritu estuviera vivo en ese momento, ¿no? Como que algo me decía, esto es, ¿no? Entonces, por ahí ya empezaba a decir, esto es lo que tengo que hacer.
esto es lo que me gusta, esto es lo que estoy llamado a hacer, porque cuando yo voy a Canadá y encuentro ese libro, yo ya venía 4 años en busca de mi propósito, me cambié de trabajo, puse una empresa, estudié una maestría, intenté otras cosas, pero no era lo que yo realmente quería, sino que cuando leo ese libro y empiezo a leer que la programación neurolingüística te puede ayudar a programar tu mente, a librarte de miedo en menos de 15 minutos, entonces eso simplemente me hacía muy feliz, ¿no? Esa sería la palabra. Y cuando ya entiendo de que esto me hacía muy feliz es cuando yo decido, digamos, averiguar un poco más de esto, porque el libro que era de 450 páginas me lo terminé en menos de 2 semanas. Wow. Entonces entré en internet como para ver qué otros libros tiene el autor, si estos autores estaban vivos, porque era un libro viejo. El libro había sido impreso hace 20 años, hojas oxidadas y todo eso. Entonces yo decía, si hay más información de eso, y entonces ahí es donde descubro que los creadores de la PNL estaban vivitos y coleando, estaban dictando entrenamientos, y ahí es cuando empiezo ya a crear las posibilidades. ¿Qué pasaría si yo estudio con ellos? ¿Qué podría hacer? De hecho, que al inicio yo empecé simplemente con ser Master Coach, Master Practitioner de PNL, aprender un poco de hipnosis y eso. Y dije, cuando regrese voy a utilizar la PNL como un hobby o un Master Coach de PNL. Pero no fue así. Cuando ya empiezo a estudiar programación neurolingüística, yo dije, quiero enseñar esto, poner mi escuela. Entonces ahí es cuando empieza todo esto. O sea, no es que yo desde un inicio tuve la intención de colocar la escuela más grande, sino que es como que fui paso por paso. Primero quería certificarme como Master Coach para luego recién pensar en estas posibilidades de construir la escuela que tenemos ahora, ¿no? Wow. Y en este proceso, cuando tú fuiste investigando, tratando de llegar a estas personas que ya sabían acerca de programación neurolingüística, ¿qué factor en común descubriste en estas personas? ¿Descubriste como que un éxito en común, una abundancia en común, o personas, no sé, más minimalistas? ¿Qué encontraste en común en estos mentores con los cuales te capacitaste y te certificaste? De hecho, que todos los creadores de PNL, y no solo me refiero a Richard Bandler y John Grinder, que estuve con ellos, sino a Robert Dills, Jan McDermott, Connie Ray Andreas, Steve Andreas, Tad James, Adriana James, que son, de alguna forma, se han involucrado en el desarrollo de muchos modelos de tecnologías dentro de lo que es la PNL, ¿no? Entonces, todos ellos genios, para empezar, porque tenían una capacidad para analizar el pensamiento, para ver más allá de lo que otras personas no podían ver ni percibir, porque necesitas mucha conciencia para hacer eso, ¿no? Entonces, era más la genialidad que había detrás de ese pensamiento. Entonces, por eso yo dije, bueno, quiero saber cómo piensan ellos, ¿no? Y es por eso que me involucré en estudiar con cada uno de ellos. Y de hecho, como personas, te puedo dar la diferencia, como en escuelas, ellos tenían su escuela, armaron su escuela, tenían su propia filosofía de enseñar programación neurolingüística, tenían corrientes. Tad James creó Timeline Therapy, John Grinder creó el nuevo código, Richard Bandler creó reingeniería con PNL o patrones rehipnóticos para cablear la mente. Entonces era como que cada uno empezaba a generar sus propios modelos de lo que era el corazón de PNL, ¿no? Entonces se puede hacer en realidad varios análisis. Cada uno creó su propio modelo en base a lo que ellos querían darle al mundo. Algunos se enfocaron en liberar emociones negativas, otros se enfocaron en generar patrones lingüísticos que conscientemente puedan hacerte cambiar de pensamiento. Otros se enfocaron en que inconscientemente te cambien un patrón de pensamiento sin que te des cuenta en hacerlo. Entonces, como que cada uno agarró su propia filosofía. Yo estudié todas ellas, pero esa era la idea, ¿no? De poder entender el genio que está detrás de la creación de estos patrones, que por cierto son los mejores en contexto de cambio y transformación, ¿no? Incluso fuera lo que hagas coaching, hagas hipnosis, hagas terapia, si tú sabes PNL, vas a ser mucho más efectivo en ese tipo de prácticas, ¿no? Entonces, eso era lo que me atraía de ella. Qué interesante. Qué interesante, porque al final yo veo que todas estas personas que tú has estudiado al final se han enfocado mucho en dar y en cambiar vidas, ¿no? Y qué bonito, porque a veces yo veo que a raíz de eso a veces viene como que toda una ola de resultados a raíz de tú ayudar a una persona, ¿no? Así es. Y, por ejemplo, ya entrando al tema del PNL como tal, una persona que no sabe nada de programación neurolingüística y primera vez que lo escucha, ¿de qué manera sencilla podrías explicar, o sea, qué es PNL? La forma que más me gusta explicar PNL es esta. Programación neurolingüística es la tecnología de éxito número 1 en la actualidad. Y te digo esto porque no hay persona de éxito en el mundo que no haya programado su mente inconsciente para lograr lo que quiere. Por tanto,
programación neurolingüística es una tecnología de programación mental para que puedas lograr los resultados deseados. Es la forma más fácil y cómo me gusta definirla a mí, porque de hecho que tiene otras definiciones mucho más técnicas, como que PNL es modelado, la evaluación de la experiencia subjetiva, es el modelo de comunicación por excelencia, pero eso no se asocia mucho al hecho de que todos nosotros debemos aprender PNL. Al final todos nosotros queremos mejores resultados, queremos mejores objetivos, entonces tienes que programar tu mente para alcanzarlo. Es así de simple y la PNL es una de las mejores tecnologías para poder hacer eso. Qué loco. Y qué bacán porque si tú me dices que cada mente se puede programar en base a los objetivos que quieres, entiendo que, digamos, ¿no? Si yo quiero ser un deportista destacado, tengo que programar las conductas de un deportista destacado. ¿Funciona así? Así es. De hecho, personajes como Serena Williams, Cristiano Ronaldo, Stephen Curry, son personas que han destacado en el campo deportivo y son personas que han sido programadas con programación neurolingüística e hipnosis para lograr eso, ¿no? De hecho, todos ellos dicen que si no fuera por la programación mental, por el entrenamiento de su propia psicología, no podrían lograr lo que han logrado, ¿no? Novak Djokovic, tenemos a Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, que trabaja todo el tiempo en su mente. Entonces, en todo contexto, tú no puedes tener éxito si no has trabajado en tu mente primero. Es por eso que si tú entrevistas a una persona de éxito, te va a decir, ¿cuál es lo más importante para ti? Lo más probable que te diga es, lo más importante es trabajar en tu mente, invierte en ti y este tipo de consejos, que es la verdad, ¿no? Entonces, digamos que no hay forma de que nosotros podamos tener éxito si no hemos programado nuestra mente primero. Tal cual. Y has tocado algo muy importante porque yo particularmente cuando salgo, siempre me hice de habilidades duras, ¿no? O sea, ser mejor técnico, desarrollar habilidades que al final te van volviendo un mejor profesional, un mejor ingeniero, pues un mejor abogado, un mejor contador, un mejor médico. Pero dejamos mucho de lado esa parte personal, ¿no? Que esa parte justamente mental, esas habilidades que te puedan de alguna manera ayudar a conocerte. Entonces tú creas un libro que es justamente, que hace una pregunta bastante clave ¿qué es realmente lo que te impide alcanzar el éxito? Así es. En este libro, o sea, ¿por qué el título y qué es lo que hablas en este libro? Lo primero es que cuando te hago la pregunta ¿qué es lo que realmente te impide tener éxito? Hay una presuposición implícita ahí, es que tú puedes alcanzar el éxito. Exacto. Estás diseñado para tener éxito. Tú puedes lograr todo lo que te propones. Ahora, si es que no lo estás haciendo, es porque probablemente tienes programas mentales, inconscientes, limitantes o conflictivos que te impiden que tú llegues a alcanzar tu objetivo con éxito. Entonces, de hecho, el primer capítulo de mi libro te explico científicamente, cuánticamente, biológicamente, psicológicamente, espiritualmente, de que realmente estamos diseñados para tener éxito. Entonces, cuando una persona te dice, no puedo hacerlo, es muy difícil para mí, ya lo he intentado muchas veces, es que no está entendiendo realmente cómo estamos diseñados nosotros como seres humanos para lograr lo que queremos. Son simplemente expresiones de los programas mentales que están en su mente subconsciente, arraigado por eventos o memorias negativas del pasado, ¿no? Entonces, de pronto su papá le decía, tú nunca vas a ser bueno en la vida, tú eres un bueno para nada. De pronto él creció pensando de que no puede hacer bien las cosas y de pronto se plantea un objetivo y cree que no lo puede alcanzar porque tiene el programa mental que dice, no puedo hacerlo. Entonces, no es que realmente no puedas hacerlo, es que tienes la programación que te impide lograr lo que tú quieres. Entonces, mi libro enfoca mucho a eso. Te explico por qué estás diseñado para tener éxito y luego te explico cómo tú puedes entender o cómo puedes reconocer lo que te limita a alcanzar el éxito, ¿no? Entonces, por eso es de que este libro tiene bastante pegada, porque es un libro que te lleva a la conciencia y decir, o sea, realmente puedo alcanzarlo todo. Tengo que identificar lo que me está limitando y tengo que cambiar eso, reprogramar eso, ¿no? Entonces, es una invitación que te hago en el libro. Es por eso que tú lees, respondes a las preguntas, al final del libro sales como que creo que sí puedo hacer lo que me he planteado, ¿no? Qué loco. Y has tocado dos temas, o sea, que me han llamado bastante la atención, que es uno, el cómo te hablas, el tema del lenguaje, porque tú mismo has dicho, ¿no? A veces no puedo, esto no es para mí, o a veces nos autodefinimos diciendo yo soy tímido, yo soy renegón, soy amargado, nunca me va bien en los negocios. ¿Qué tan importante es el lenguaje con el que nosotros nos hablamos a nosotros mismos? Yo te diría que es lo más importante. Tú no podrías tener éxito, no podrías alcanzar tus objetivos con éxito, no podrías tener una vida plena
una vida abundante o crear esos estados de abundancia, de éxito que todo el mundo quiere, si es que tienes ese tipo de conversaciones internas, ¿no es cierto? Y todas las conversaciones internas o las vocecitas internas como no puedo hacerlo, no soy bueno en los negocios, no nací para esto, tengo miedo al rechazo, etcétera, están creados definitivamente por eventos negativos del pasado. Entonces, si es que nosotros quisiéramos alcanzar un objetivo, es como que una persona me diga, bueno, Fabián, mi objetivo es facturar 30% más de mis ventas mensuales, pero no creo que lo pueda hacer. La verdad es muy difícil para mí hacer eso. Entonces es imposible, por más que en ese momento se ponga un audio de motivación o lea un libro, mientras tenga esa programación, puede que avance un poco, pero se va a autosabotear en el camino, porque los programas a nivel inconsciente tienen mucho más impacto en lo que uno hace y lo que uno decide. Entonces, no muchas personas son conscientes de eso y además quieren controlar su programación inconsciente de forma consciente. Es como que en ese momento, yo puedo hacerlo, la actitud lo es todo. Y es como que quieren cambiar de forma consciente, pasa unos minutos y regresas al mismo patrón de pensamiento, porque eso es lo que está cableado en ti, es lo que está cableado en tu sistema neurológico, en tu cerebro, en tu mente inconsciente. Entonces, tienes que realmente hacer un trabajo de reprogramación y muchas veces para eso sí tienes que ir al pasado y sanar el primer evento o los eventos anteriores que causaron de que tú generes esa creencia limitante o esa decisión limitante, ¿no? Entonces, eso es bastante importante. Tú puedes ver a muchos empresarios y emprendedores, de hecho tú eres un empresario, emprendedor, has entrevistado a muchos y te vas a dar cuenta de que en el camino uno se autosabotea. Es como que me autosaboteo y no sé qué me pasa, me paralizo, simplemente no lo postergo para mañana, me falta motivación. Y muy en el fondo, fuera de que se pueden hacer muchas cosas para impulsar a que tome acción la persona, muy en el fondo hay programación inconsciente que es conflictiva con lo que quieres. Quiero tener más dinero, pero no me siento suficiente o no merezco el dinero, no merezco ser feliz, ¿no? Quiero tener la chica que quiero, pero no me siento digno de amor o de ser amado, ¿no? Quiero construir una empresa, pero no soy bueno en las matemáticas y soy un tonto y me da mucho miedo al rechazo. Quiero ser el mejor vendedor y me acuerdo que mis padres, mi papá me abandonó de pequeño. ¿Qué pasa si otra vez me abandonan y ese abandono lo confundo con rechazo y me rechazan en las ventas? Entonces mejor no lo hago, ¿no? Entonces siempre hay esta comunicación interna. Lo digo siempre, no es necesariamente una generalización, siempre hay, porque a medida que nosotros vamos avanzando y colocando objetivos más grandes, siempre van a surgir nuevos programas limitantes de nuestro subconsciente y nosotros tenemos que tener la capacidad y habilidad para, digamos que reencuadrarlos, resignificarlos, sanarlos, reprogramarlos, cualquier sea el lenguaje es lo mismo, pero tenemos que hacer ese trabajo, ¿no? Wow, y qué interesante porque, o sea, lo que me acabas de decir es que las decisiones que tomamos hoy en día, sea cual sea el evento, están acondicionados a nuestro pasado o a eventos que han sucedido en nuestro pasado. Así es. De los 70.000 pensamientos que nosotros tenemos en el día, 95% de los pensamientos son programas del pasado. Lo que quiere decir que tú solo, digamos, en un 5% decides qué hacer conscientemente. Es como que ahora voy a tomar este café con 2 cucharadas de azúcar. Es un pensamiento que lo defines conscientemente. Sin embargo, todo lo que haces, cómo piensas, las decisiones que tomas, la conversación interna inconsciente que tienes todo el tiempo, son programas del pasado. O sea, de 70.000 pensamientos, 95% programas del pasado. Entonces estamos diciendo que tu pasado de alguna u otra forma ha moldeado tu modelo del mundo o la forma en cómo tú piensas o percibes tu realidad. Entonces, tenemos que hacer un trabajo con limpiar nuestro pasado y reconocerlo, ¿no? Y qué loco porque al final, claro, independientemente, creo que la edad de la persona que nos esté escuchando, tengas 20, 30, 40, 50 años, ser consciente que tenemos que trabajar en ese inconsciente, que es el 95% que toma nuestras decisiones. O sea, hay mucha chamba por hacer ahí atrás. Hay mucha chamba y no termina nunca. Lo que sucede es que yo tengo mis alumnos y mis clientes que me dicen, Fabián, libérame de todos mis limitantes, reprográmame todo. Y le voy a decir, yo lo primero que le digo es, primero dime qué es lo que quieres y busquemos la programación adecuada mental y emocionalmente para lograr eso que quieres. Porque cuando logres eso lo que quieres, luego te vas a tener que poner otra meta más alta y nuevos programas van a surgir a la superficie. Es imposible
digamos, es imposible ser consciente del 100% de nuestra mente inconsciente. Lo que sí es posible es de que seamos conscientes de los programas inconscientes que hoy nos están impidiendo alcanzar nuestros objetivos. Si eso entendemos, entonces todo proceso de cambio, transformación, todo proceso de hipnosis, PNL, coaching que hagamos tiene que estar dirigido a algo. O sea, tiene que haber un objetivo claro, un objetivo real, smart, congruente. Vale. Entonces eso es importante para que las personas entiendan. ¿Qué es un objetivo SMART? Un objetivo SMART, digamos que es la forma en cómo nosotros programamos objetivos en PNL. En PNL manejamos lo que se llama la filosofía SMART, que es SMART en español vendría a ser listo, inteligente, una cosa así. Entonces SMART es S de específico, M de medible, A de alcanzable, R de realista y la T de tiempo, ¿no? Entonces un objetivo SMART significa que sea un objetivo realista, que sea alcanzable, que sea específico, simple, congruente, significativo para ti, que tenga un tiempo determinado de conclusión, ¿no? Entonces muchas personas plantean un objetivo como que quiero ser feliz, quiero ser millonario, quiero la libertad financiera, quiero más amor, quiero ser famoso, quiero ser el mejor en mi empresa, pero no definen específicamente qué es lo que quieren. Claro. Y si no definen eso, tu cerebro no va a tener la forma de dirigirte o dirigir los cambios neurológicos que haría para que tú logres el objetivo, ¿no? Hay una función que en PNL lo hemos sabido desde el año 70, en hipnosis ericksoniana, Milton Erickson lo sabía mucho antes del año 1920, incluso siempre se ha sabido esto, ¿de acuerdo? Pero en el año 90 se descubrió de que para que el cerebro esté motivado a que pueda crear nuevas conexiones neuronales, necesariamente tendría que detectar una orientación a algo. Lo que quiere decir es de que el cerebro tiene que detectar un objetivo claro, un propósito claro, una dirección hacia lo que es importante y significativo para ti, para que esté motivado a crear nuevos patrones de pensamiento, nuevas conexiones neuronales. Entonces, si tú no tienes objetivos, ¿cómo podrías hacer un cambio? ¿Cómo podrías reprogramar tu pensamiento si tu mente y tu cerebro no tienen, digamos, la motivación para hacerlo? Claro. Es por eso que las personas dicen, voy a colocar el hábito de, no sé, de leer libros o levantarme temprano a hacer ejercicio, y tú le preguntas con qué propósito, cuál es el objetivo, qué pasará cuando logres instalar estos hábitos. Claro. Y no tienen nada claro. ¿Qué es lo que pasa? 2 o 3 días se olvidan y ya dejan de cumplir con sus hábitos. ¿Por qué? Porque no hay una orientación. Entonces, en PNL siempre iniciamos el proceso con una orientación hacia un objetivo. PNL le llamamos el modelo TOTE, claro, ¿no? Es un modelo un poco más técnico, pero es básicamente lo que te estoy diciendo ahora. Claro. Pero, o sea, en esta parte me llama mucho la atención porque, aunque parece algo tan simple como ponerte objetivos, pero si tú haces una encuesta a 100 personas en la calle y le preguntas, oye, ¿cuál es tu objetivo acá a 5 años, a 2 años? ¿O cuál es tu meta que tienes acá en los siguientes 10 meses? Probablemente la persona o no sepa qué es lo que quiere, o te diga cosas como que sí, tener más dinero. Sí, pero no sabe muy ni cuánto abstracta, ni cuándo. Exacto, muy abstractas, muy ambiguas, y la mayoría de personas también confunden objetivos con estados, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo? Ser más feliz. ¿Cuál es tu objetivo? Sentirme libre. ¿Cuál es tu objetivo? Sentir más paz. Y esos son estados emocionales. De hecho, tú puedes obtener eso ahora si es que tú decides hacerlo, ¿no? Pero ese no es un objetivo, porque un estado emocional viene y va en el tiempo. Entonces, digamos que una persona tiene que ser consciente que un objetivo SMART tiene que ser algo específico, y al ser específico tiene que ser algo que tú puedas ver, escuchar y sentir, palpar en el mundo real, ¿no? Entonces todos los objetivos todos los objetivos tienen que estar orientados a que tú puedas realmente ver, escuchar y sentir esto en nuestra propia realidad, ¿no? Qué loco. Hay un concepto que yo leí en un libro, me gustaría un poquito tu opinión, que habla acerca de las metas finales. ¿Y por qué me llamó la atención? Porque decía, por ejemplo, una persona puede decir, mi meta es, no sé, tener una familia, pero para ser feliz, ¿no es cierto? Entonces, acondicionada su felicidad a tener la familia. Decía, como que quiere decir que de acá hasta que tengas tu familia no eres feliz. Y invitaba el libro a cambiar esa meta final, porque tú quieres tener una familia hasta el final porque quieres estar rodeado de amor, ¿no? Entonces, tu meta final se vuelve eso, vivir rodeado de amor. ¿Y qué diferencia hace eso? Que, por ejemplo, tú puedes vivir rodeado de amor cuando tengas tu familia, como el día de hoy, no sé, un fin de semana con tus amigos, o en no sé, ir a hacer deporte con tu novio. O sea, a lo que voy que esa meta final a veces, por la cual a veces perseguimos 2, 3, 4, 5, o 10 años o 20 años para llegar a un objetivo, la puedes vivir y disfrutar ahora, en el momento. Así es. ¿Cuál sería tu perspectiva sobre ese concepto? En realidad es una perspectiva correcta. Voy a explicar algunos puntos para que se entienda esto. Cuando una persona se disocia del estado emocional al colocar su objetivo, por ejemplo, cuando consigue el carro seré feliz, cuando sea millonario recién me sentiré digno de amor, cuando consiga el trabajo recién me sentiré como respetado, o recién conseguiré mi autoestima y amor propio.
Cuando tú haces eso, automáticamente te disocias de ti mismo. Por defecto no vas a sentirte eso. ¿Por qué? Porque al disociarte de ti mismo, también te disocias de tu capacidad de poderlo sentir eso en el momento presente. Ahora, cuando hablamos esto en física cuántica, decimos que ese mismo estado es un estado de escasez. Entonces, en física cuántica lo que decimos es, tú tienes que empezar a sentir lo que te gustaría sentir cuando alcances tu objetivo para que empieces con digamos, con el proceso de creación o materialización, manifestación en el mundo real. Entonces, si tú, por ejemplo, dices cosas como, cuando consiga mi familia, yo recién me sentiré feliz o me sentiré amado, es como que para que tú te sientas amado, tú puedes iniciar ahora con lo que tienes. Y si tú eres incapaz de apreciar lo que tienes ahora, no lo harás cuando alcances tu objetivo, ¿no? Por eso tú ves a muchas personas que logran cosas, pero se sienten insatisfechos o infelices, ¿no? Que luego lo buscan en la drogadicción, en alcohol, pero no es porque no están entendiendo este principio. Entonces, para la mente, tú debes sentirlo todo ahora. Desde el punto de vista cuántico es, si tú lo empiezas a sentir ahora, vas a traer esa realidad y tu objetivo es más fácil de alcanzar. Desde el punto de vista de programación neurolingüística, nosotros tenemos una presuposición que dice, todo estado tú puedes decidir sentirlo ahora. Y tu neurología, digamos así, tu mente inconsciente tiene que reconocer ahora lo que sentirá cuando logres tu objetivo. Por tanto, si tú no sabes cómo se va a sentir tu objetivo, por ejemplo, usando tu ejemplo, cuando tenga mi familia me sentiré amado. Si tú no eres incapaz de sentirte amado ahora, lo que va a suceder en el futuro es que vas a sentir miedo. Te explico por qué. Porque en PNL tenemos preguntas básicas como qué es lo que verás, escucharás y sentirás cuando lo logres, o qué es lo que vas a ver, escuchar y sentir cuando lo logres, qué es lo último que sucederá para que sepas que con eso alcanzaste tu objetivo. Son preguntas clave para condicionar la mente inconsciente de la persona para que empiece a entender cómo se va a sentir cuando lo logre. Y la premisa de por qué utilizamos esta presuposición es de que si la mente de la persona, su mente inconsciente, su neurología, no reconoce cómo se sentirá cuando lo logre, entonces va a sentir todo lo contrario, miedo. Wow. Entonces, yo no sé cómo se siente sentirse amado por tu familia, así que voy a rechazarlo porque tengo miedo, no sé cómo se sentirá. Es algo muy común. Ahora hay mucho el miedo al éxito y es justamente porque no sabes cómo se siente el éxito. Y esa es una de las cosas cuando yo entreno con emprendedores, es, oye, primero tienes que empezar a sentirlo en pequeña escala para que puedas sentirlo en mayor escala. Entonces, porque la neurología, algo que no reconoce cómo se siente, por más que parezca positivo como amor, etcétera, lo va a rechazar, va a decir, eso no me gusta, no lo conozco, no lo relaciono conmigo, así que tengo miedo de sentirlo. Claro. Entonces, cuando tú ves que hay personas que tienen miedos a sentirse de manera positiva, es justamente porque no lo han experimentado antes. Entonces, para nosotros en PNL es importante que tú lo empieces a ver, escuchar y sentir ahora para que tu mente inconsciente lo familiarice contigo y tengas un camino más fluido hacia lo que quieres. Y la segunda razón también es de que en el momento que tú haces eso, te colocas en un mejor estado. En PNL tenemos una presuposición que dice, en base a tu estado, nosotros respondemos digamos, a los estímulos externos o a los eventos externos. Por tanto, si tú estás en un mejor estado y te sientes amado ahora, probablemente tengas mejores pensamientos y más recursos para abordar las dificultades que te va a presentar el camino mientras llegas a tu objetivo. Porque en PNL sabemos de que tú vas a responder en base a tu estado. Entonces, más te vale que estés en un estado óptimo en el momento que inicias para lograr tus objetivos, ¿no? Entonces, hay muchas formas en realidad de explicar esto, pero es correcto. Tú tienes que saber cómo se siente primero. Claro, pero y qué bacán lo que comentas porque hace sentido común, ¿no? Si quiero conseguir un objetivo de amor, parte de sentirte amado ahorita. Si quieres ser millonario, parte de reconocer lo abundante que eres. El simplemente hecho de levantarte y abrir los ojos y es un regalo de vida. O sea, eres valioso por eso. Y si no eres capaz de reconocer eso, no lo vas a reconocer cuando lo logres. Tal cual. Es como que tu percepción va a estar limitada y vas a seguir pensando que tienes escasez cuando tú le puedes decir a la persona, oye, acabas de lograr lo que te has planteado. Sin embargo, no se siente así. Y te va a decir, no me siento así. Es porque la estrategia que estás utilizando no es la adecuada. Ahora, hablabas un poco acerca de sentirte y creo que cómo tú te sientes parte de la emoción. Ahora, para un emprendedor, un empresario, tú sabes que las emociones a las que uno se expone es como una montaña rusa, ¿no? Hay momentos que estás muy bien y todo va yendo genial y hay momentos que las cosas no salen como uno espera y te puedes llegar a deprimir, te puedes llegar a estresar, te puedes llegar a frustrar. ¿Cuál es la manera correcta con lidiar con este tipo de emociones? Si hay que bloquearlas, hay que sentirlas. ¿Cómo recomendarías para que un emprendedor maneje ese tipo de emociones cuando las cosas no salen como uno quiere, cuando está frustrado o está como que así en ese momento de bajón?
Lo primero que les digo a los emprendedores es de que puedan aprender a liberarse de sus emociones negativas. Yo creé un programa hace unos 5 años que le digo, que lo llamo Inteligencia Emocional 2.0, porque voy un poco más allá sobre el manejo emocional, ¿no? A veces cuando pensamos o le recomendamos a una persona que controle sus emociones o maneje sus emociones, es un poco limitado para la persona. ¿Por qué? Porque tú vas a manejar tus emociones a medida de qué tan entrenado estás y segundo, qué tan fuertes son tus emociones. Y cuando una persona está agotado físicamente y mentalmente, por ejemplo, un emprendedor que toma decisiones todo el día, que hace esto, que hace lo otro, hace las 1000 funciones, de por sí va y quizás duerme mal y duerme solo 3, 4 horas, ese emprendedor, por más manejo y control emocional o por más libros que haya leído de inteligencia emocional, va a explotar a las situaciones, va a tener ansiedad, va a tener problemas de sobrepeso porque la ansiedad lo va a llevar a comer o fumar mucho cigarrillo o querer tomar alcohol. ¿Por qué? Simplemente porque el control y el manejo emocional es limitado y funciona siempre y cuando la persona tenga un correcto entrenamiento mental. Por otro lado, ¿por qué les digo Inteligencia Emocional 2.0? Porque yo tengo un programa que les libera de la mochila emocional que puedan tener los emprendedores y empresarios para que no vuelvan a reaccionar sobre el mismo estímulo en el futuro. El problema es de que si tú no haces una liberación emocional, digamos que un evento te hace dar ira, pero es un evento que tienes que enfrentar todos los días. Entonces, digamos que es un evento con tus trabajadores que te da ira. Y al día siguiente lo tienes que ver a tus trabajadores, te va a dar ira otra vez. Al día siguiente, otra vez con tus trabajadores, te va a dar ira. Entonces, ira acumulada en el tiempo es una bomba de tiempo, va a explotar en cualquier momento. Pero, ¿qué pasaría si yo te ofrezco un método que te digo, ¿por qué no liberamos toda la ira de tu neurología? ¿Por qué no liberamos la ira, el rencor, el miedo, la tristeza, la culpa? Entonces, cuando los emprendedores se liberan de su mochila emocional, cuando vean que algo sus trabajadores no hicieron bien, los van a mirar con compasión, más no con ira. Entonces, ya no tienes que manejar nada, ni controlar, ni gestionar alguna emoción, porque no hay ninguna emoción. Entonces, y ese principio, en realidad es una ley universal. Hay una ley junguiana que dice Carl Jung, que dice percepción es proyección. Percepción es proyección dice que todas las emociones no trabajadas, no resueltas en ti, basado en eventos negativos o memorias del pasado, vas a tenderlas a expulsarlas, digamos, en situaciones externas tuyas o si no a personas a tu alrededor. Entonces, una persona que está constantemente explotando en ira, constantemente con miedo, con pánico, se paraliza, llora de todo, tiene mucha culpa, esa misma persona lo que le va a suceder es de que está expresando la emoción que tiene por dentro. Y es por eso que está explotando todo el tiempo. Pero ¿qué pasa si tú liberas esas emociones basado a la sanación en sus memorias del pasado? De pronto ya no tiene ira, ya no tiene culpa, ya no tiene miedo. Entonces, cuando hay los estímulos del exterior, ya no reacciona simplemente por instinto, sino tienes más entendimiento, comprensión, tomas mejores decisiones. Entonces, hay un puente ahí del que no se habla mucho y no se maneja muy bien, que lo podemos hacer, pero esto ya es con técnicas más avanzadas de PNL como Timeline Therapy, hipnosis de regresión y todo eso. Pero qué bacán porque, o sea, tú lo que me estás diciendo es que podemos hackear nuestro cerebro para que cualquier evento, fenómeno que nos suceda, simplemente no reaccionemos de una manera, sino de otra. Claro, imaginemos, justo hace 2 semanas me llegó un empresario que le tenía pánico a la SUNAT. A que le cobren los impuestos. Cada vez que llegaba un mensaje de la SUNAT o llegaba un correo de la SUNAT, se paralizaba y empezaba a tomar decisiones torpes porque le daba mucho miedo la SUNAT. Entonces le dije, oye, ¿por qué no nos liberamos de eso? ¿De dónde viene? Liberamos un evento del pasado, bueno, fueron algunos otros que le causó este miedo a la SUNAT, tenía más el miedo a la autoridad, porque su papá era un poco, digamos que su papá fue militar, entonces tenía este miedo a desobedecer y se siente mal si es que no obedece. Entonces todo esto se convirtió en un problema a nivel empresarial que era, tengo miedo a la entidad que cobra los impuestos, tengo miedo a ser castigado, tengo miedo a ser multado. Entonces, oye, en vez de intentar respirar o tratar de hacer algo, ¿por qué no te liberas de ese miedo? Si te liberas de ese miedo cuando pienses en la SUNAT, ya no vas a sentir nada, vas a sentir confianza.
Entonces, tú quieres hacer eso con los emprendedores. Los emprendedores de por sí van a estar expuestos a problemas emocionales todo el tiempo, porque al final la empresa crece hasta donde el empresario crece. Y el empresario crece a medida que decide ir hacia adentro y trabajar todas sus memorias, traumas, digamos que la zona oscura que tiene, ¿no? O su sombra, como le decía Carl Jung, su mente inconsciente. Y eso muchas veces es doloroso. Necesitas coraje y las técnicas adecuadas para hacerlo de la forma más liviana posible. Entonces, imagínate un emprendedor que realmente se ha liberado de sus emociones. Es como si hubiera apretado el acelerador y no frena. Mientras que otros tienen un problema y se hunden y 3 días en la cama del miedo o de la tristeza porque perdieron algo, no recibieron el contrato. Hay otros que les pasa lo mismo y a los 3 minutos siguen haciendo lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, trabajar a nivel emocional es lo más importante para un emprendedor. Wow. Y qué bacán porque nuevamente vamos a ese tema, ¿no? O sea, de cómo que también a nivel ya empresarial, como el miedo a una entidad una entidad fiscalizadora puede venir justamente de lo que puede representar tu papá en una infancia, ¿no? Así o sea, es. parecen cosas totalmente distintas, pero ahorita como lo has explicado, tiene similitud, ¿no? O sea, tienes miedo a la autoridad que te pueda fiscalizar, tienes miedo a equivocarte, tienes miedo a que te regañen, tienes miedo a que te peguen, no lo sé. Así es. Entonces revives emociones que al final lo que hacen es bloquearte o cohibirte. Sí. Y tienen miedo. Y incluso estos empresarios, y te cuento solo el ejemplo que yo tuve hace 2 semanas, se bloqueaba en su crecimiento. Claro. Porque era como, no quiero crecer más, porque no quiero pagar más impuestos y no quiero tener problemas con la SUNAT. Y es como que estás bloqueando la posibilidad de poder crecer simplemente porque le tienes miedo a esta entidad. Entonces, muchos empresarios y emprendedores se autosabotean. Claro. Uno de los orígenes de la informalidad es de que le tienen miedo a la SUNAT, por eso no crecen. Otros orígenes de por qué las empresas no multiplican o triplican su facturación, su producción, etcétera, es porque le tienen miedo a la entidad de los impuestos. Entonces, ¿cómo vas a crecer con ese tipo de miedos, ¿no? Entonces, trabajar a nivel emocional. No muchas personas son conscientes de esto, pero hacerlo me parece que es lo más importante. Tú puedes tener un empresario o emprendedor demasiado competente, conoce su producto, tiene maestrías, todo lo que tú quieras, pero si tiene programas a nivel inconsciente, digamos, de este tipo, que lo van a paralizar al momento que toma una decisión, entonces no va a avanzar. Puedes tener 10 maestrías, a la mente inconsciente no le importan las maestrías que tengas. Si fue una experiencia a la cual tu mente inconsciente te va a tener que proteger, entonces te va a hacer eso, ¿no? Porque la mente inconsciente va a decir, oye, ¿te acuerdas lo que te pasó cuando tenías 5 añitos? Que no te vuelva a pasar ahora, ¿no? Y entonces así es como funciona la mente y por eso hay que trabajarla. Ahora, yo escuché en un libro que hablaban acerca de una teoría que se llama la ley del espejo, donde, por ejemplo, no sé si te ha pasado o tal vez le encuentras una explicación que ves a una persona que nunca la has visto, nunca la has conocido, apenas has hablado con él y te cae mal, o te transmite una emoción. ¿Es algo también que viene de nuestro inconsciente o es un tema de energía? ¿A qué se puede ver eso? Es los dos, ¿de acuerdo? Yo tengo un curso, una certificación que se llama Técnicas de HeartMath, pero eso también lo enseño en PNL, en donde estudiamos y sabemos cómo generar o mejorar la intuición o la creatividad de una forma científica, ¿de acuerdo? Sobre esto tenemos que entender 2 cosas. Cuando hablamos de intuición, la intuición se debe mucho puede ser a las experiencias, conocimientos, digamos, que hemos tenido en el pasado, pero asimismo esa capacidad que tiene nuestra mente de poder predecir algo, intuir algo, ¿no es cierto? Digamos que es como que, uy, esta persona creo que no sé por qué no me da buena espina y es como que tu corazón te envía ese mensaje, ¿no? Entonces tú quizás en ese momento tomas la decisión de no hacer negocios con esa persona, 2 semanas después te enteras de que esa persona estafó a otra persona. Entonces, uy, menos mal le hice caso a mi intuición, ¿no es cierto? Las corazonadas, ¿no? Entonces, ese es digamos, una forma de explicarlo. Pero en el otro lado, en el otro espectro tenemos que nuestra mente inconsciente siempre va a estar proyectando nuestros miedos e inseguridades en las demás personas. Entonces, también puede ser el hecho de que cuando una persona viene y te ofrece una oportunidad de negocio y tú dices, esta persona no me cae o esta persona me da mala espina, puede ser que tengas miedo a hacer negocios, que tengas miedo al rechazo. O sea, puede ser en sí negativo que tus propios miedos e inseguridades hayan sido reflejados en la otra persona. Entonces, ¿cómo saber si es un programa o una proyección de nuestro pasado, nuestra mente inconsciente? O cómo saber que verdaderamente es una intuición de nosotros. Hay una línea bien delgada entre estos dos
digamos, estas dos respuestas frente a un mismo evento, pero la más común es proyección. ¿Por qué? Porque si la mayoría de personas no entrena su mente, entonces cuando tú no entrenas tu mente pierdes la capacidad de poder ser consciente cuando tienes que confiar en tu intuición. ¿Por qué? Porque la proyección sí te va a dar razones de por qué deberías desconfiar. La intuición no. La intuición llega el mensaje a tu corazón o a tu mente inconsciente, pero tu mente consciente no la puede entender ni procesar. Tú dices, no sé por qué, pero creo que no voy a tomar digamos, este proyecto. Sin embargo, que la otra, digamos, la parte de proyección empiezas a dar muchas excusas conscientes. Entonces ahí te das cuenta que estás proyectando tus propios miedos e inseguridades. Entonces hay una línea ahí y bueno, depende mucho de qué tan entrenado estás, ¿no? Porque lo que he notado es de que muchas personas han perdido la conexión con su intuición. No le hacen caso a sus corazonadas. Cuando tú les preguntas a las personas si confías en tu corazón, sabes que para tomar la mejor decisión en tu emprendimiento está en base a tu corazón y no a las estadísticas. Eso no les gusta que les diga a los emprendedores. Sí. Pero en realidad tu corazón sabe lo que quieres, porque tu corazón refleja el vínculo con la conciencia y la conciencia está 10 pasos más adelante tuyo. Es la que constantemente te está guiando y sabe qué es lo mejor para ti. Wow. Entonces, sin embargo, no muchas personas están entrenadas para entender cómo funciona esto. A veces las personas dicen, no, mi intuición me ha fallado y la asocian a un rompimiento del pasado, con una chica o un chico o a una traición en el pasado. Yo confié en ti, tú me traicionaste, entonces ya no voy a confiar más en mi corazón. Y lo que están haciendo es bloquear ese poder de conectar con esa sabiduría infinita, inteligencia infinita que te dice o que te podría decir a dónde tienes que ir. Wow. Entonces, cuando yo entreno a millonarios, yo no sé en qué negocio están, yo no sé qué es lo que hacen, las decisiones que toman, yo no sé eso, pero sé que su mente sí sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces, mi trabajo es que ellos conecten con esa sabiduría interna para que puedan tener la respuesta, ya sea con un proceso de autohipnosis, HearMath o algo, pero yo sé que eso existe. Y eso sí digamos que tienes que tener cierto coraje y entrenamiento mental para entenderlo, porque probablemente muchas personas, yo me acuerdo que un consultor vino y me dijo a mí en la Cámara de Comercio, pero Fabián, no, las estadísticas y los números son lo más importante. Y yo te voy a decir, no realmente. Tú puedes tener estadísticas en contra tuya y hacer que un negocio sea exitoso, como puedes tener las estadísticas a favor tuyo y hacer que un negocio fracase. Y es por lo que cree y siente la persona, más no por las estadísticas. ¿Las estadísticas ayudan? Sí. Pero es como cuento en mi libro, cuando era ingeniero yo construía edificios en base a la estadística, leyes newtonianas, ley de la gravedad, física, etc. Pero cuando yo estoy creciendo personalmente, empresarialmente, emocionalmente, las decisiones no las puedes tomar en base a estadísticas, las tomas en base a lo que es mejor para ti, tus valores, tus prioridades y tu programación mental. Entonces, eso hay que entender y a veces no muchas personas lo entienden. Primera vez que escucho que hay que escuchar a nuestro corazón para la toma de decisiones, pero creo que es muy cierto. Y si no, por ejemplo, Elon Musk, o sea, ¿en qué estadística se basó para hacer un emprendimiento que nadie lo ha hecho? Todos los casos de éxito son así. Todo el mundo les decía que eso no va a funcionar hasta que tú sabías que sí y tenías la certeza, no sabías explicar cómo, porque es así es como funciona la intuición. De hecho, yo me entrené con la doctora Lynn McTaggart, que es una famosa física cuántica en Inglaterra. Y demostró científicamente de que el campo, estamos hablando del campo, para los científicos campo cuántico, para los psicoanalistas es la conciencia colectiva o el inconsciente colectivo, como lo queramos llamar, ¿de acuerdo? Tiene todas las respuestas que tú necesitas y de hecho el ser humano no es... El ser humano funciona como una antena, estamos descargando información del campo todo el tiempo. Lo que quiere decir que la información que podríamos recibir nos permitiría a nosotros tomar las decisiones correctas porque existe algo que se llama conciencia que sabe qué es lo mejor para ti. E incluso tú podrías predecir el futuro, como yo lo he hecho muchas veces. No lo digo mucho porque la gente es como que, oh, wow, puedes predecir el futuro. De hecho, puedes predecir el futuro siempre y cuando tienes una conexión con esa conciencia. Entonces es como que, digamos, de alguna u otra forma, si más personas escucharan eso o sabrían conectar con su poder interior de esta manera como lo estoy mencionando, avanzarías más rápido en tus objetivos. Simplemente te guías por una certeza ciega, le llaman fe, ¿de acuerdo? Pero es así como uno crece. Uno no sabe específicamente cómo va a crecer ni a dónde, pero si se pone en esa situación es como es, ¿no? Qué bacán, qué poderoso mensaje, la verdad. A ver, Fabián, entrando un poco al modelo de negocio.
¿Cuál es tu modelo de negocio? O sea, independientemente de todo este tema del producto, que es el tema de la PNL, entiendo que dentro de tu propósito está justamente cambiar vidas, porque, no sé, lo que haces literalmente cambia la vida de las personas, y no solo por el tema material, sino por el tema de las relaciones, de cómo te relacionas con tus hijos, cómo te relacionas con tus padres, que creo que para mí, o sea, el simplemente transformar vidas, creo que ya estás haciendo un montón, ya te debes sentir valioso por eso y sé que tú eres consciente. Pero ya entrando a la estructura del modelo de negocio que tú tienes, o sea, ¿cuál es el modelo de negocio que tiene Fabián Tejada? Yo ahora tengo 3 unidades de negocio, ¿de acuerdo? Primero, la más importante, que es, somos la escuela más grande de PNL, hipnosis y coaching en Latinoamérica. Y además somos la única que dicta entrenamientos, digamos, en tecnologías de cambio y transformación, las más poderosas en el mundo. O sea, nosotros hemos ido al lugar donde se crearon, nos certificamos con ellos, nos convertimos en trainers o master trainers, tradujimos el material y ahora lo enseñamos en español. Ese es digamos, la unidad más importante. Luego tenemos el tema de las conferencias, ¿no? Fabián Tejada como conferencista, y luego ya tenemos el otro, digamos, la otra unidad de negocio, que ya es Fabián como, digamos, como terapeuta o sanador, ¿no es cierto? Entonces, tengo clientes privados, tengo empresas privadas que contratan mis servicios, tengo personas que contratan mis servicios para dar conferencias o entrenamientos a corporaciones, y lo más importante es la escuela como tal. Dictamos entrenamientos y certificaciones internacionales de PNL, Timeline Therapy, hipnosis, hipnosis moderna, hipnosis ericksoniana, hipnosis rápida, psicología energética, EFT tapping, técnicas avanzadas de coaching, utilizando niveles de conciencia que ya son entrenamientos más avanzados, entrenamientos de espiritualidad, dinámicas de alto impacto, y de por sí hemos creado una universidad HPNL que se encarga de brindar todos esos entrenamientos, que son más de 1000 horas de entrenamientos y 24 certificaciones internacionales, ¿no? Ese vendría a ser el core de lo que es la HPNL ahora. Entiendo que lo que buscaste hacer, volverte como que el mejor en Latinoamérica, o tratar de buscar el mejor en toda esta ciencia de lo que es la programación neurolingüística, y lo compartes a las personas a que puedan aprender de lo que es PNL, certificarse como coach. Y acá me vienen 2 consultas para una persona, un empresario que quiera dedicarse a ese rubro de, por así decirlo, de educación, o enseñar en lo que es experto, ya sea en tu caso, por ejemplo, PNL, pero puede ser otras personas que se dediquen a otro tipo de ciencia, que quieran transmitirlo. ¿Cuál sería la mejor recomendación para empezar? Porque imagino tú cuando empezaste, porque ahorita como que Fabián Tejada es una persona referente en Latinoamérica, conocido con la academia que tienes. ¿Cómo pasas, por ejemplo, de ser el estudiante, donde adquieres la información de todos estos expertos, a ser el mayor referente en Latinoamérica? ¿Como Fabián Tejada o para Fabián Tejada? Siempre fui honesto conmigo mismo, ¿no? En el sentido de que yo desde un inicio siempre sabía lo que había logrado, lo que tenía y lo que tenía por lograr, y además también lo que me impedía lograr eso, ¿no? Es como ser honesto también requiere, digamos que ser honesto verdaderamente, ¿de acuerdo? No me refiero a la honestidad de si me prestaste dinero yo te devuelvo, si dejaste algo ahí no lo robes, no, a eso no me refiero. La honestidad con uno mismo me refiero al hecho de que tú puedas con honestidad reconocer tus limitantes, tus miedos y tus inseguridades. Entonces yo desde un inicio fui consciente de eso. Yo sabía que le tenía miedo, todas mis inseguridades, todos mis bloqueos, todos mis conflictos internos. Entonces yo los fui descubriendo en el camino a medida que iba avanzando, pero empecé como la carrera que nosotros ofrecemos. Empiezas primero como practitioner de PNL, luego te conviertes en coach con PNL, luego aprendes otras herramientas como hipnosis, luego te haces master practitioner, master coach, y luego te haces trainer, y ahora ya reconocido como master trainer. O sea, seguí toda la carrera que ahora nosotros en la HPNL la ofrecemos, ¿no? Pero yo desde un inicio siempre estuve trabajando en mí, porque la consigna o la creencia que yo siempre tuve desde pequeño era, si yo no logro superar mis miedos e inseguridades, ¿cómo yo podría ayudar a otra persona? Exacto. Entonces yo era de las personas que me iba al propósito a los lugares de mayor incertidumbre, ¿no? Como dejar mi trabajo, endeudarme por más de 500,000 soles, casarme, comprar un departamento cuando no tenía estabilidad económica. O sea, yo me colocaba en esas posiciones para justamente entender cómo podía salir de ahí.
Sin embargo, sé que eran dolorosos al inicio, Claro. no, había noches que no dormía, pero yo decía, si no logro superar esto, ¿con qué autoridad voy a poder ayudar a otros a hacer lo mismo? Y también con qué nivel de conciencia, porque tú no puedes saber cómo superar un problema si es que no lo has superado antes, ¿no? Es lo que mantenemos siempre en PNL como presuposición. Resultados es lo que importa. Si tienes el resultado, sabes cómo hacerlo. Exacto. Si no tienes el resultado, es porque no puedes saber hacerlo. Por más de que digas frases motivadoras, si no tienes el resultado, no lo sabes, ¿no? Entonces, yo decía, debo tener el resultado, debo superar mis problemas primero para que yo pueda ayudar a otras personas a hacer lo mismo. Entonces, para mí es muy fácil trabajar con las personas y lidiar con sus problemas, porque es como que yo pasé por eso, ya lo superé. Claro. Por más doloroso, para la persona es el fin del mundo en ese momento, Sí. pero yo con mirada de confianza les digo, oye, eso se puede superar. Claro. Yo he estado ¿No? ahí y estoy vivo. Así es. Y haz esto, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, tengo varios chicos que han renunciado de sus empresas para ser emprendedores. Tengo varios empresarios que han decidido ampliar sus sucursales. Entonces, ¿por qué? Porque yo también hago eso y yo también, digamos, he obtenido esos resultados, ¿no? Entonces, eso es lo que siempre me ha movido. Entonces, en base a eso, he seguido toda la línea que por tradición se sigue en PNL, ¿no? Practitioner de PNL, Master Practitioner de PNL, Trainer de PNL y luego después de ciertas evaluaciones y unos años y resultados, Master Trainer de PNL, ¿no? Y luego ya empecé a conocer otras cosas más, porque no es solo la PNL. Si bien es cierto, a mí me reconocen como en el campo de PNL, yo domino lo que es la hipnosis, diferentes corrientes de hipnosis, ciencia, física cuántica, epigenética, psicología energética, EFT. Entonces, domino otras cosas, sin embargo, digamos que es porque tenía la intención de que, bien, hay más cosas que me pueden ayudar a otras personas. Entonces, tengo que aprenderlas, dominarlas para luego enseñarlas, ¿no? Y así como es como me construí. Qué bacán. Ya has tocado algo importante porque a veces a las personas, cuando estamos en como que nuestro estado cómodo, no sé, ya sea con buenos ingresos, ya sea como que en esa zona confort, nos cuesta ponernos incómodos. Pero lo que tú comentas es que cuando estás en esos momentos de presión, estás en esos momentos incómodos, donde entre comillas hay crisis, es donde te da justamente el mayor crecimiento como personas, ¿no? Porque justamente el resolver problemas es lo que te da justamente la capacidad de crecimiento. Así es. Entonces me gusta justamente cómo lo enfocaste. Sí. Y en este tema de las conferencias, yo asocio mucho a Fabián Tejada también con grandes conferencistas, porque en esta conferencia que tú dictas traes a ponentes mundiales, que son reconocidos mundialmente. ¿Cómo Fabián Tejada llega a estas personas? Que viene también un tema de que son personas que depositan confianza en ti. Y va la pregunta justamente de este networking efectivo, que se habla mucho de hacer networking, pero a veces como que se confunde mucho con el interés, ¿no? Oye, ¿a qué consigo a esta persona? Uy, ya me voy a relacionar con él porque ya acá voy a sacar un provecho. Entonces, ¿cómo sería un networking efectivo que va justamente de la mano de cómo has conseguido que grandes ponentes puedan llegar a estas conferencias que das? Considero que una de las mayores razones del por qué esto ha sucedido dentro de todo lo que hemos trabajado es porque hemos brindado la confianza necesaria, ¿no? Tú puedes tener a muchas personas que tienen intenciones de hacer muchas cosas con muchas personas, pero si no tienes realmente la confianza en que lo puedes hacer, no lo vas a lograr, ¿no? Es el principio básico que yo les digo a mis alumnos, porque yo preparo trainers de PNL y conferencistas también, y les digo, todo el mundo quiere ser conferencista, pero nadie está dispuesto a vender las entradas para que los vayan a ver. Y les digo, ¿por qué? ¿Cómo vas a ser tu conferencista si no tienes gente que te vea? Entonces, de alguna forma tienes que aprender, tener la confianza necesaria y el coraje para mostrarte, repartir tu mensaje, saber vender, saber cerrar, para que llenes tus eventos. Entonces, mucho de lo que sucede cuando las personas querían hacer grandes eventos, pero no terminaban cerrándolos, era porque no tenían la confianza de recuperar su inversión, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces, porque cuando yo traigo a estas personas, pero el presupuesto es de casi 7 dígitos. Entonces, claro, voy y lo hago y confío en que lo puedo hacer y les doy la confianza a los ponentes para que puedan creer en nosotros, ¿no? Porque todo ponente te evalúa, ¿no? No es que le pagas y voy a ir a tu evento, no, es como que te evalúan quién eres, cuál es tu experiencia, si puedes contar con la parte presupuestal. Entonces,
primero creo que es construir un equipo tan sólido que haga posible de que este tipo de eventos se pueda dar. Claro. Entonces, y nuestros eventos son caros, son eventos de 600, 900, 1000, 2000, 3000 dólares las entradas, no son eventos. Ajá. Entonces, tiene que ofrecer ese valor de lo que nosotros estamos cobrando y para eso necesitamos sistemas. Necesitamos sistemas, necesitamos estructura, necesitamos confiar en que nosotros podemos vender ese ticket. Entonces, hay un trabajo mental bastante fuerte. Tú tienes que creer que puedes hacerlo. Y para eso, obviamente, hemos tenido muchas experiencias desde 2018 haciendo ese tipo de congresos hasta el año pasado, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que recomiendo. Ahora, con respecto al networking, es como conversábamos antes. En el primer momento que tú haces contacto y le muestras confianza a la otra persona de que tú también puedes responder a los requerimientos que la otra persona te podría solicitar, o en pocas palabras, tienes algo que ofrecer, pues entonces para esa persona vas a ser interesante. Porque si tú te quieres comunicar con alguien que está muy por arriba, tienes que ofrecerle algo a esa persona. No te vas a poner tú en igual cuando la otra persona pues tiene muchísimo más reputación que tú. Entonces, muchas personas también caen en ese error, ¿no? Es como que tú estás ahí en el momento para poder servir a esa persona y reconocer la grandeza que tiene la otra persona. Entonces, ese papel es bastante importante. Cuando las personas reconocen que hay algo que tú les estás ofreciendo, de que valoran de lo que tú puedes hacer con ellos, entonces ya empieza la relación, ¿no? Es por eso que hemos cultivado incluso relaciones con Marisa Peer. Nadie en Latinoamérica tiene esa relación como la de nosotros. Nosotros seguimos conversando, somos muy amigos con su esposo, con ella. Vamos a lanzar un evento el próximo año. Entonces, estamos hablando del hipnoterapeuta número 1 en el mundo, ¿no? Exacto. Entonces, eso es bien importante. Creo que siempre es, como en toda relación, tienes que tener que ofrecer. Claro, ¿no? O sea, partí de preguntarme qué puedo dar a esta persona. Así es. Y que eso que tú puedas ofrecer sea algo que tú has construido. No, y no me refiero al dinero, sino que realmente tú puedas mostrar que puedes dar eso, ¿no? Entonces, y eso se nota en tu personalidad, en la forma como hablas, en la forma como te comunicas con las demás personas, ¿no? Yo pienso que si tú quieres entrar a jugar las grandes ligas, tienes que tener que ofrecer, ¿no? Exacto. Qué bacán y qué importante, ¿no? Porque al final creo que el mejor networking justamente viene de lo que tú dices. Es qué puedo dar a esta persona, en qué le puedo aportar yo y trabajar justamente en eso, ¿no? En volverme una persona de valor de tal manera que las personas se quieran relacionar conmigo. Así es. Parte mucho de eso. Fabián, te quiero hacer un par de preguntas ya saliendo un poquito del negocio para tratar de ahí un poquito de conocerte. Si pudieras viajar en el tiempo, al pasado, a una etapa de tu vida, sea cual sea, y tuvieras la oportunidad de conversar contigo mismo una hora, ¿a qué edad o a qué etapa de tu vida viajarías? Creo que viajaría cuando era niño. Probablemente cuando yo tenía alrededor de 6, 7 años. ¿Qué le dirías al Fabiancito? De hecho, que ya lo he visitado varias veces. Yo creo que lo abrazaría, porque creo que era lo que él necesitaba en esos momentos. Porque él era alguien que siempre se diferenciaba, siempre lideraba, destacaba, y justamente por eso era el que menos cuidado necesitaba, ¿no? Entonces era como, Fabián puede hacerlo. Claro. Es como que lo va a hacer bien. Entonces, pero para el niño es como que, no, yo quiero que me prestes atención a mí también, ¿no? Entonces es como que creo que simplemente haría eso. Lo abrazaría, le diría que todo va a estar bien y que siga haciendo lo que está haciendo, ¿no? Porque yo no iría a corregir mis errores porque gracias a mis errores soy lo que soy. O sea, sería tonto. O sea, sería ir a un momento doloroso. Es como que, oye, por favor, necesitaba ese momento para llegar donde estoy. No iría a ese momento. Y no encontraría ningún momento así. Lo que sí iría es ir a abrazar a ese niño y decirle, oye, yo estoy contigo. Mira lo que estamos logrando, ¿no? Sería una conversación de ese tipo, pero más que todo de presencia y de amor, más que decirle algo. Qué bacán. Y al final es eso, ¿no? Y dice mucho de ti, porque al final hay muchas personas que tienen ese propósito, a veces ya viajo para decirle, oye, haz esto, porque vamos a tener más. Pero al final es justamente eso, es dar amor y creo que ese amor que merece el Fabián de 6, 7 años, también se lo merece el Fabián de 8, el de 9, el de 10, el de 15, el de 20, 25, y al final justamente va con eso, ¿no? De que nosotros somos personas que más allá de los éxitos y las metas que tengamos,
somos personas que vivimos justamente en base a emociones que nos hacen sentir bien, que en este caso el amor de nuestro padre, madre, la relación, amigos, cómo construir ese tipo de relaciones al final destaca qué tan buen día tienes, ¿no? Porque si tú te despiertas y tienes muy buenos amigos, tienes muy buenas relaciones, oye, qué chévere trabajar en esa cultura, Así ¿no? es, te llena. Te llena, exacto. Qué bacán. Y la última, si tuvieras la oportunidad de tener una cena con dos personas o dos personajes, pueden ser que estén vivos, puede ser que estén muertos, ¿quiénes serían estas dos personas con las cuales podrías compartir una cena? Sin involucrar la familia. Quien tú quieras. No, yo no voy a involucrar a la familia porque mi primera respuesta sería mi mamá y mi hermano, pero y mi hermana, ¿no? Pero no, ellos están vivos, igual tengo la posibilidad de hacerlo, pero es lo primero que se me ocurre. Pero si fueran dos personas a las que yo modelo y sigo, la primera persona sería Kobe Bryant, definitivamente. La segunda persona probablemente sea Tony Robbins, ¿no? En el sentido, pero no para hacerle las preguntas clásicas en el sentido de PNL y esas cosas, ¿no? Y cambio y desarrollo, porque en eso me considero muy bueno. Sino para preguntarle con respecto al modelo de negocio que ha hecho crecer de la forma en cómo la hizo crecer, ¿no? Porque cuando Tony Robbins entra al mercado, algo que nadie sabía, que era muy poderoso como programación neurolingüística, él puso la PNL en el mapa, en el mundo, y la utilizó y la sigue utilizando y todo eso, ¿no? Así es. Entonces, y sobre eso creó un modelo de negocio que funciona bastante bien, tiene más de 50 y tantas empresas. Entonces, creo que mis preguntas irían más para ese sentido, ¿no? Es que cómo ha podido o cómo podría expander ese modelo de negocio y abrirse a otro tipo de emprendimientos y empresas también, ¿no? Creo que mis preguntas irían más por ahí. ¿Y con Kobe Bryant qué le preguntarías? Uy, con Kobe solo lo abrazaría. Le diría gracias. Yo he crecido viendo Kobe. El básquet es el deporte que más me gusta. Pero no necesariamente por cómo jugaba, sino por la mentalidad que tenía, ¿no? Lo que ahora conocen como Mamba Mentality. Es una persona que era capaz de disociarse de sus emociones negativas para los momentos del juego. Fuera de que es un muy buen mentor y habla muy bien, y yo ya lo he venido estudiando muchísimo tiempo. Tengo todos sus libros, todos sus podcasts, los he visto, los he estudiado miles de veces. Me gustaba la parte, por ejemplo, digamos que yo estoy entrenando de 365 días al año. Yo estoy entrenando full day más de 300 días. Wow. Entonces, y estoy aquí, estoy en Colombia, estoy en Estados Unidos, estoy en Chile. Entonces, como que a veces también se me viene, digamos, cierto tipo de presión empresarial, porque la empresa crece, los procesos tienen que crecer, la facturación crece. Entonces, la parte de la familia, los sacrificios que uno tiene que hacer con la familia. Pero él sabía manejar eso muy bien, así tenía como que un botón de prendido y apagado. Cada vez que entraba al campo, entraba totalmente enfocado a que Claro. marque 40 puntos o más, ¿no? Entonces, de hecho que ya lo he ido desarrollando. Yo cuando entro a un entrenamiento, independientemente cuál pueda ser el problema que esté atravesando, entro al 100% para mis alumnos y con el mejor estado posible. Antes no era así para mí, ¿no? Hace 8 años me costaba hacer ese cambio emocional entre antes, los problemas que uno pueda tener y entrar a un entrenamiento. Y lo digo esto porque yo nunca me he perdido un día de entrenamiento. Podía estar muriéndome, pero yo aún así iba a entrenar. Y siempre tengo que estar en el mejor estado posible para mis alumnos. Claro. Porque percepción es proyección. Y si yo estoy en un estado agotado, si estoy en un estado de cansado, voy a creer que no puedo, y como voy a creer que no puedo, voy a instalar en mi gente que no puede alcanzar sus objetivos. Y eso hacen muchos entrenadores, por cierto. No tienen en cuenta de que están impactando con sus estados todo el tiempo. Claro. Yo no puedo darme ese lujo. Desde un inicio dije, yo tengo que estar 100% en un estado lleno de posibilidades, digamos, sintiéndome totalmente pleno para que mis alumnos tengan, por percepción y proyección, la misma experiencia y puedan salir del hueco en donde están, porque todos te van a traer sus problemas, que no Exacto. pueden alcanzar objetivos y eso. Sí, Entonces para mí era como que sí, muy... El consumo de energía es bien bravo para eso, la verdad. Es en bastante. varios aspectos. Y ya para cerrar el podcast, Fabián, o sea, ¿cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo es no cumplir mi propósito. Mi mayor miedo es no cumplir mi propósito. Yo inconscientemente he ido buscando como te había comentado desde el inicio, qué es lo que he venido a desarrollar al mundo.
Pero en el momento que tú vas encontrando esas respuestas, también vas encontrando algunos miedos que se oponen a algunas respuestas que tú encuentras, ¿no? Entonces, si de pronto tomas una decisión de poder expandirte, si tomas una decisión de poder cambiar de idioma o simplemente saltar a otros países, entonces, a medida de que tú vas avanzando, están los miedos que siempre van a ir surgiendo porque estás expandiéndote y todo lo no conocido es incertidumbre, eso genera miedo, es un miedo natural, ¿de acuerdo? Pero tengo más miedo a no hacerlo. Tengo más miedo a no cumplir mi propósito. Tengo miedo a estar viejito y estar aburrido de mi vida, insatisfecho, arrepentido por todo lo que no hice, ¿no? Entonces, es como que tengo tanto miedo de no ser quien se supone que debo de ser, que cuando me pongo a pensar en eso, es como que ponte a hacer eso ahora, no me importa si estás cansado, ponte a hacerlo. Entonces, yo me llevo al extremo, ¿no? Me llevo al extremo intelectual, me llevo al extremo físico constantemente, justamente para generar esa resistencia, para que yo pueda hacer más cosas, ¿no? Entonces, no hay ningún entrenador en Latinoamérica, ni siquiera en el mundo, que te entrene los 300 días al año, de 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, y que esté con todos los alumnos, y esté atento, y que tenga un buen rendimiento, y que esté viajando, y casi sin descanso, ¿no? Sin fines de semana, ¿no? Entonces, yo tengo que mostrarme o tengo que entrenarme para ser capaz de poder hacer eso, ¿no? Ahorita nada más se me vienen como una corrida de 90 y tantos días de seguido entre Portugal, Cusco, Estados Unidos y Lima. Entonces, y Arequipa. Todo eso lo tengo que hacer en más de 90 días y no puedo descansar. Wow. Y no me puedo dar el lujo de descansar, ¿no? Entonces es como que tengo que estar lo suficientemente fuerte mental y emocionalmente para poder estar lúcido cada vez que voy a hacer eso, ¿no? Wow, qué bacán. Fabián, la verdad que en esta hora de podcast, ya que nos has dado una maestría a todo, la verdad, mucho valor. Agradezco tu tiempo, sé que es súper valioso. Entonces, para cerrar el podcast, una última recomendación es para la gente que están viendo, ¿qué les podrías decir? Lo primero que les puedo decir es de que están diseñados para tener éxito y que lo único que les está impidiendo tener éxito a ustedes son la programación mental que tienen en su inconsciente. Así que empiecen por reconocer estos programas, pero también invitarlos a nuestros entrenamientos, ¿no? Porque quizás para tú poder reconocer cualquier limitante que tú puedas tener, también tienes que tener la técnica adecuada para poder hacerlo, porque no simplemente se trata de decir, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué es lo que tengo mal en mí? Eso no te va a dar las respuestas que tú necesitas, sino más bien tener la conciencia suficiente, las preguntas adecuadas, la lingüística adecuada para tú poder sumergirte en la profundidad de tu mente inconsciente y encontrar las respuestas que estás buscando. Y eso realmente es un arte. Es como siempre les digo a mis alumnos, esa es la parte en donde uno necesita más entrenamiento, porque hacer las técnicas, liberar traumas, resolver conflictos, memorias del pasado, eso es bien sencillo. Pero encontrar la forma de poder indagar en la mente subconsciente, llevarlo al cliente, que no se asocie mucho, de que pueda su mente consciente colaborar, que esté en un estado de trance para que, digamos, se sienta seguro al momento de encontrar esas memorias en la profundidad de su mente, requiere mucha técnica y entrenamiento. Es por eso que invitarlos a los entrenamientos para que lo puedan hacer. Claro que sí. Oigan, gracias nuevamente por estar en el podcast. Y chicos, es hasta un siguiente capítulo. Nos despedimos de Fabián. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Oye, no, capaz.